nace hacer. Son cosas que a un niño pequeño no le nace hacer, y ni a un adulto, ¿no? La primera tiene que ver con perdonar. ¿A cuánto les gusta perdonar? Uy. Hablamos esta mañana a las 10. Dios nos ha perdonado tanto que eso debería transformar nuestra vida entera. Deberíamos ir caminando como personas a las que les ha tocado la lotería. Así deberíamos andar tú y yo. Con una sonrisa de Dios me ha salvado por su gracia, no me lo merezco, pero por alguna razón el cristiano se va acostumbrando a todo, nos vamos acostumbrando. ¿Y cuándo fue la última vez que Dios responde una oración? Sí, hace, pero ya no me acuerdo, porque ya casi me lo merezco. Y cuidado, necesitamos perdonar, pero perdonar de verdad, no un perdón ligero, sino un perdón que no solamente no recuerda, sino que es un perdón que va más allá, veremos luego. Es un perdón que no se venga, sino que incluso hace cosas buenas por la persona que te ofendió. Difícil, ¿verdad? Y en segundo lugar, hablaremos no solo de perdonar, sino de dar. De dar. Y cuando hablamos de dar, estamos hablando de darle a Dios. Y sí, estamos hablando de dinero. No lo vamos a dejar en algo subjetivo como dar mi compañía. Estamos hablando del bolsillo. Estamos hablando de nuestras propiedades, de nuestros bienes. De poder darle a Dios lo que es de Él. Ni siquiera se trata de ser generoso. Se trata de ser adorador. Saber que lo que es de Dios es de Él. Y es curioso que los enemigos de estos dos son el rencor, en contra del perdón, y la avaricia, y eso no nos permite ser libres. La verdadera libertad me permite dar perdón y me permite dar a Dios lo que es suyo. Puedo entregar perdón y entregar lo que a Dios le pertenece. Y vamos a ver un personaje en la Biblia, si tienes, en Génesis capítulo 14. Vamos a hablar acerca de alguien que la Biblia llama amigo de Dios. ¿Sabes quién fue? Abraham, exactamente. ¿Qué tendrá Abraham para que Dios diga que Abraham es mi amigo? Dios le llama amigo a Abraham. A muchos les llama de otras formas, pero a Abraham dice, él es, por ejemplo, en Isaías dice, descendiente de Abraham, mi amigo. O, por ejemplo, nos dice en el libro de Santiago que él fue el quien creyó a Dios, pero porque fue considerado su amigo. Y ser amigo de alguien es algo muy importante. No estamos hablando de ser conocido. Ser amigo de alguien tiene que ver con caerse bien, con conocerse. Si tú tienes un amigo, tú quieres pasar tiempo con ese amigo o esa amiga, ¿sí o no? Y Abraham tiene esa forma de ser en la que Dios dice que es su amigo, ¿no? Y vamos a ver por qué Abraham es libre para perdonar y cómo es libre también para dar. Vamos a ver Génesis capítulo 14. Nos dice en el versículo 1, aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar. Mira, estos son los versículos que si estás en un grupo de hogar, no quieres que te toque leer, ¿vale? Si dice alguien que lea el versículo 1, entonces te toca decir rey de Sinar, Arioc, rey de Elasar, Kedorlaomer, rey de Elam. Ahí ese ya es una prueba para superar, ¿verdad? Y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, y bueno, y otra serie de países. Lo que nos viene a decir el capítulo 14 es que se ponen de acuerdo varios reyes para ir a la guerra precisamente contra Sodoma y Gomorra. Y si tienes un poco de contexto, porque lo viste la semana pasada o hace un par de semanas, no recuerdo, acerca de Abraham y Lot. Mira, ¿esto es que nos tenemos que ir ya o qué pasó? Cuando les toca elegir entre Abraham y Lot, si recuerdas, Lot se va a Sodoma y Gomorra. Y el versículo 10 nos dice que huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra. Versículo 11, los vencedores tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra. Versículo 12, tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que habitaba en Sodoma y sus bienes, y se fueron. Entonces uno de los que escaparon fue y dio aviso a Abraham el hebreo, que habitaba en Mamre,
acerca de lo que le había pasado a Lot. Versículo 14. Cuando escuchó Abraham que su pariente estaba prisionero, armó a 300 de sus soldados y los persiguió hasta Dan. Cayó sobre ellos de noche, los atacó, los siguió hasta Oba al norte de Damasco. Recobró así todos los bienes y también a su pariente Lot, los bienes de este, las mujeres y demás gente. ¿Qué nos está diciendo el capítulo 14? ¿Recuerdas lo que pasó en el 13? Abraham y Lot estaban juntos. Había problemas porque ambos habían crecido. Tenían que separarse. ¿Recuerdas el capítulo 13? Y entonces Abraham era el mayor, Abraham era el que tenía las promesas de Dios, Abraham era el que estaba yendo con su esposa y con su sobrino Lot. Pero ve la tensión. Y si alguien tenía derecho a elegir era Abraham. Pero Abraham, del que estamos hablando hoy, que Dios le llama su amigo, Abraham que era libre, dice, Lot, escoge tú. ¿Te imaginas? Tienes que tomar una decisión, lo bueno y lo malo. Lo que aparentemente te va a generar mucho beneficio y lo que es muy difícil. Le dice, Lot, escoge tú. Eso es Génesis capítulo 13. Y Lot mira a su tío y le dice, ¿de verdad puedo elegir? Sí. ¿Y no importa el precio? No. Y entonces Lot ve por allí Sodoma y Gomorra, que era, vamos, muy próspero y a los ojos parecía que era muy bueno, y otras tierras. ¿Y qué hace Lot? ¿Qué escoge? No, tío, escoge tú. Lo que tú digas yo me llevo. No. ¿Qué hace Lot? De manera interesada. Escoge lo que él considera que es mejor. Lo bueno, lo material, lo que aparentemente es mejor. Pero estamos viendo en el capítulo de hoy que Lot sí escogió aparentemente bien, pero escogió mal. Él escogió lo que sus ojos aparentemente estaba bien, pero Lot escogió mal, porque nos dice, por ejemplo, en el versículo 13 de Génesis 13:13, que había un detalle. Sodoma y Gomorra sí, había mucha prosperidad, mucha riqueza, lo que quieras, pero los habitantes de Sodoma dice que eran ¿qué? Malos y cometían horribles pecados contra Jehová. Sí, hay prosperidad, pero la gente no está buscando a Dios ahí. Sí, es algo bueno, pero ahí Dios no. Entonces, Lot escogió, como ya lo visteis, no de una forma, vamos a decir, espiritual. Escogió donde le daban más, donde era mejor, sin preguntar a Dios. Lot no tuvo en cuenta la Biblia. Lot tuvo en cuenta lo que sus ojos podían ver. Lot no pidió consejo. Lot dijo, yo voy adelante y donde creo que voy a conseguir más y voy a ganar más, pero es que no todo es lo que se ve. Él se dejó llevar por la apariencia. Y hay un proverbio en el capítulo 14 que dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin ¿qué? Es camino de muerte. Cuidado. Yo tengo que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado cuando aparentemente ese es el mejor camino. Quizá es una trampa. O en el primer libro de Samuel, capítulo 16, ¿recuerdas cuando Samuel estaba buscando el futuro rey y le dice Dios mismo, no mires a su parecer, no te fijes en su gran estatura, porque eso yo lo desecho, porque Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Tú y yo estamos limitados porque solo vemos lo que nuestros ojos pueden ver, pero Dios ve más allá. Por eso cuando tú y yo tenemos que tomar una decisión, tenemos que orar y tenemos que buscar otras cosas, no solamente lo que nosotros podemos ver. Lot se metió en problemas, pero la Biblia nos dice que Abraham disfrutó de las promesas y la bendición de Dios. Abraham dejó que Lot eligiera, pero Dios bendijo a Abraham. Aunque él no se llevó, digamos, humanamente lo que era mejor, Dios le bendijo y le dio prosperidad en medio de su situación. ¿Se defendió Abraham de Lot? No, porque Abraham escogió que Dios le defienda. ¿Tienes algún conflicto? ¿Alguien te debe algo? ¿Te han tratado mal? Bienvenido al mundo real. No te defiendas. Deja que Dios te defienda. Abraham podría haber dicho, Lot, eres un desagradecido.
Yo todo lo que he hecho por ti y tú te llevas la mejor parte. Abraham podría haber dicho un montón de cosas, pero Abraham hizo lo que nos dice el Salmo 20. El Señor te escuche en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Tú puedes defenderte o dejar que Dios te defienda. ¿Qué prefieres? Defenderme, ¿no? Si me atacan, me defiendo. Yo no me meto a nadie, pero si se meten conmigo, Pero la Biblia dice que, aunque se metan contigo, puedes decir, Señor, defiéndeme tú. No me quiero defender yo. En Gálatas capítulo 3 dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y cuando vemos este texto solemos pensar en que Abraham sí era alguien del Antiguo Testamento, se salvó por creer en Dios, pero ¿en qué contexto creyó Abraham a Dios? Nos lo dice más adelante en el capítulo 15, donde Dios le promete descendencia y te sabes la historia. Abraham le dice, ¿cómo me vas a dar descendencia si no puedo tener hijos? Señor, tú me estás prometiendo algo que es imposible. Es como que Dios te dice a ti que hables con gente del Evangelio y dices tú, pero si yo no sé hablar. Y Dios dice, pues me sirves. Estudia la Biblia, pero es que no me gusta leer, pues me sirves. Pero es que mi carácter no va con relación, pues entonces me sirves, porque dice que Dios se perfecciona en nuestra, ¿qué? Debilidad. Y Abraham dice, Señor, yo no puedo tener hijos. Y Dios dice, pues ahí voy a hacer yo el milagro. Pero Señor, es que es imposible. ¿Y qué nos dice la Biblia? ¿Que no hay nada imposible para Dios? Dios se glorifica. Y entonces Abraham, aunque dice, bueno, no puedo tener hijos, él me promete tener muchos hijos. Vale, ¿qué hacemos con eso? Hoy en día diríamos, nos vamos a una clínica de fertilidad o adoptamos, ¿verdad? Pero dice, Abraham creyó a Dios. Si Dios te está removiendo, te está indicando hacer algo que es imposible para ti, es una oportunidad para creer. Si Dios te está hablando, por ejemplo, hoy que vamos a hablar de perdonar, de algo que tú dices, sí, sí, muy bonito, pero para mí es imposible perdonar a esa persona. Pues qué bueno, me alegro mucho, porque es una oportunidad para imitar lo que hizo Abraham. En el capítulo 14 que vemos hoy tenemos a Lot sufriendo no haber buscado a Dios, sus consecuencias. A Lot habiendo escogido mal y tenemos en cambio a Abraham disfrutando de todo lo que Dios le había prometido. Dice Proverbios capítulo 3, seguro que te lo sabes. Fíate de Jehová, ¿cómo dice? De todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo a Él en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio, ¿en qué? En tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal, porque eso será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Lot escogió según lo que sus ojos podían ver. Lot aceptó esa oferta de empleo que le pagaban mucho, pero no le habían hablado de cosas que le iban a separar de Dios. Lot escogió ese camino que sí, humanamente es muy bonito, pero le separaba de Dios. Abraham, en cambio, está disfrutando, quizá perdió humanamente, pero Dios le está bendiciendo. Entonces Abraham se entera de que ha habido guerra y de que su sobrino Lot está en problemas. ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo cuando me entero que aquella persona que me ha tratado mal tiene problemas? ¿Qué hacemos cuando nos enteramos de que aquella persona que me ha tratado de forma injusta le va mal? ¿Sabes qué hacemos? Esbozamos una leve sonrisa de maldad. ¿Te has enterado de lo que le ha pasado a ese quién? No me extraña. ¿Sí o no? Somos así. Y por dentro lo celebramos casi. Hacemos fiesta. Oh, qué pena, cómo me duele. Es lo que decimos. Es la tendencia. Y decimos, se lo merece. Por listo, por lista, por haberme tratado mal. No es lo que hace Abraham. Abraham diría, ay, que Dios le bendiga, oraré por él. No es tampoco lo que hace Abraham. ¿Sabes lo que hace Abraham? Abraham es libre. Abraham era una persona especial. Abraham creyó a Dios. Abraham era libre para perdonar. Y era tan libre que mira lo que hace en el versículo 14. 14. Al escuchar a Abraham que su pariente estaba prisionero,
armó a 318 criados nacidos en su casa, es decir, su ejército personal, gente de su confianza, y los persiguió hasta Dan. Es decir, Lot está en problemas por haber escogido mal. Lot se ha metido en líos, ha habido una guerra porque Lot se ha metido en un sitio donde la gente no buscaba a Dios. Pero Abraham toma ese problema como que es suyo, porque era su pariente. Y Abraham no solo demuestra que lo perdona, sino que lo hace de una forma activa. Cayó sobre ellos de noche, los atacó, los siguió, recobró los bienes y recobró a su pariente Lot. Abraham toma la iniciativa. Cuando se entera, no solamente no lo critica o no solamente no lo ridiculiza, sino que da un paso más y va y lo bendice y le ayuda y lo rescata y hace todo lo posible para estar por encima de la situación en la que él estaría, ¿no? No solamente no se venga, sino que le ayuda. Es como que te venga a pedir trabajo a alguien que te quitó el trabajo. Es como que te venga a pedir consejo a alguien que te ha estado machacando. Alguien que ha querido tu mal, ahora tú tienes la oportunidad de bendecirle y de ayudarle. No es muy apetecible, ¿no? Pero es lo que hace Abraham. Porque Abraham estaba libre para perdonar y eso le permitía poder ayudar. Dice Romanos 12, versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Vale, entonces no me vengo y dejo que Dios le mande un rayo y lo mate y lo mache. Vale, bien. Pero no dice eso. Así que si tu enemigo tuviere hambre, que se muera. Tampoco dice eso. Si tu enemigo tuviera hambre, ¿qué dice ahí? Dale de comer. ¿Quién? Si es mi enemigo. Si te enteras que tiene hambre, dale de comer. Si te enteras que tiene sed, dale de beber. A ver. Si es mi enemigo y me entero que tengo hambre, que Dios le bendiga, que alguien no, mándale cuervo, Señor, pero no yo. Pero no es lo que dice la Biblia. Dice, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Otra versión más sencilla nos dice, ayudando a tu enemigo, harás que le arda la cara de vergüenza. ¿Se entiende más, no? Y nos dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. La tendencia natural es, si me entero que lo está pasando mal, que se busque la vida. Sí, que Dios le bendiga y tal, pero no yo. Pero Dios dice, no dejes que el mal te venza. Vence tú con el bien el mal. Copia a Abraham, que era libre, no solamente para perdonar y no guardar rencor, sino para dar un paso más y tomar la iniciativa, arriesgar su vida, ir a por Lot, salvarle y ponerle en un lugar seguro. ¿Cómo aprender de Abraham, no? ¿Qué actitud? En la que la persona que ha sido, vamos a decir, afrentada o que ha sido perjudicada, da un paso más y es la encargada de traer bendición. Es curioso que lo vemos en la Biblia en varios casos, ¿no? Alguien que sufre, Dios le usa para ayudar a aquellos que le dieron sufrimiento. Por ejemplo, ¿recuerdas a Job en la Biblia? En el capítulo 42 encontramos a Job con sus amigos y tú sabes que Job sufrió mucho por un propósito de Dios, pero los amigos de Job sabes que no ayudaron mucho, ¿no? Y en el capítulo 42 nos dice, por ejemplo, en el versículo 8, les dice Dios a los amigos, tomad becerros, 7 carneros, e id a mi siervo Job. Y dice, y mi siervo Job orará por vosotros. Dios escoge que el que fue acusado sea la persona que traiga liberación a los acusadores. Los amigos, digamos, acusaron a Job. Dios ahora le dice, Job, ora, cuando tú ores yo lo sano. Dios le da la vuelta a la situación y nos dice que Jehová aceptó la oración de Job y en el versículo 10 nos dice y que no solamente Dios sanó a los amigos, sino que quitó la aflicción de Job. ¿Sabes cuándo? Cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Si te gusta el libro de Job,
Mira qué interesante. Dios le bendice al final después de que él ora por los que le están acusando. Qué raro, ¿no? Es como que Dios quiere bendecir y le falta una cosa a Job al final, es orar por ellos. Y una vez que Job deja de enfocarse en sí mismo, en su dolor, y ora por ellos, Dios contesta su oración, pero también Dios dice que le libra de aflicción a Job. ¿Será que Dios te quiere liberar cuando sueltes algo? ¿Será que Dios te quiere bendecir cuando perdones de verdad a alguien? ¿Será que Dios tiene algo para mí que solo lo va a dar cuando yo deje ir? Otro ejemplo en el que alguien ora por aquellos que le han acusado. Números capítulo 12. Quizá este no es tan fuerte, ¿no? Tenemos a Moisés y tenemos a María y Aarón. Y María y Aarón hicieron una cosa que todos hemos hecho alguna vez. ¿Sabes qué hicieron María y Aarón? Hablaron en contra de Moisés. ¿Has hablado alguna vez en contra de alguien o no? Hablaron, ¿eh? No hicieron nada, solo hablaron. No lo mataron, no le robaron, no contrataron a alguien para que le haga daño. No, no, solo hablaron. Y dijeron cosas como que, ¿solo por Moisés habla Dios? ¿No ha hablado también por nosotros? Pero dice la Biblia que eso lo escuchó Jehová. Ese comentario que ellos hicieron, Dios lo escuchó. Y Moisés dice en el versículo 3 que era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Entonces, si lees el capítulo 12, Dios trata con ellos. ¿Por qué? María y Aarón han hablado mal de Moisés. Entonces Dios trae castigo hacia ellos. Y Dios saca la cara de Moisés, porque Moisés siendo manso, Moisés no se defiende. Entonces nos dice, por ejemplo, en el versículo 6, en Números 12, Dios les dijo a Aarón y María, mira, cuando hable, haya entre vosotros un profeta, yo le apareceré en visión y hablaré en sueños. No a Moisés, a mi siervo, que es fiel en toda mi casa. A Moisés no le hablaré en sueños, hablaré cara a cara con él, claramente. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Es decir, Dios le defiende. Dios defiende a Moisés. Entonces dice que la ira se encendió contra ellos, la nube se apartó del tabernáculo y María estaba leprosa como la nieve. Dios hizo un castigo inmediato. ¿Pero qué hizo María? ¿Cuál fue su pecado? Habló mal contra él. Tampoco es tan grave hablar, ¿no? ¿O sí? Parece que Dios escucha todo, ¿no? Y dice, Aarón le pidió a Moisés, ayúdame. Y versículo 13, Moisés clamó a Jehová. ¿Y sabes qué? Dios le respondió. Y Dios la sanó. Curioso, ¿no? Han hablado mal de ti y tú eres la persona por medio de la cual trae libertad Dios a esa persona. Te han tratado mal y Dios te dice, mira, cuando pienses en esa persona, quiero que ores por él o por ella. Estaba viendo ahí un cuestionario de estos, ¿cómo saber si has perdonado o no? ¿Vale? Y dice que cuando piensas en la persona y tienes malos, entonces no has perdonado. Vale. ¿Se entiende, no? Cuando evitas decir, no has perdonado. Dice, ¿cómo saber que de verdad has perdonado? Cuando no tienes malos deseos contra esa persona, cuando puedes celebrar sus victorias. No sé si hacerte el ejercicio desagradable de pensar en alguien a quien todavía no has perdonado. Y no estoy hablando de alguien que te has enfadado hoy, no, una cosa profunda. ¿Cómo soltarlo? ¿Cómo traer perdón de verdad? Pero si me hizo tanto daño, sí. ¿Tienes derecho a estar enfadado o estar enfadada? Sí. ¿Tienes derecho a guardarlo toda tu vida? Sí. Pero alguien ha dicho que la falta de perdón es como tomarte un veneno y esperar que se muera la otra persona. ¿Tienes derecho? Claro que tienes derecho. Si te destrozó la vida, te arruinó, te pagó mal, tienes derecho, claro que sí. Pero te estás bebiendo un veneno. Y la otra persona está feliz, si es que está. Quizá ni está. Hay casos de personas que no pueden superar una falta de perdón, gente que ya murió. Pero es que me hizo tanto daño, sí. Perdona. Pídele al Señor que te ayude a perdonarlo. Y si esa persona no murió y está viva,
y te llama y te pide ayuda, ¿qué harías? Le bloqueas, ¿a que sí? Pero el texto de hoy nos anima a dar un paso más y decir, estoy dispuesto no solamente a decir que perdono, sino a ayudar, a vencer con el bien el mal. Y si no te basta el ejemplo de Job y si no te basta el ejemplo de Moisés, hubo una persona que escogió perdonar, aunque no se lo merecían los que fueron perdonados. Una persona que de verdad no hizo nada malo, pero pagó por todos los demás. ¿De quién te estoy hablando? De Jesús, el único verdaderamente inocente, el único 100% libre, nuestro ejemplo perfecto. Lucas 23, capítulo 33, dice que le llevan al lugar llamado de la calavera, le crucifican con 2 malhechores, uno a cada lado, y Jesús decía esto: Padre, ¿qué? Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Ves la perspectiva de Jesús? Lo están crucificando, lo están burlando, lo están tratando mal. Pero Él dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nuestra perspectiva cambia cuando nos enfocamos en Dios. Y por cierto, perdonar para ti y a mí no es una opción. Como cristianos es parte de nuestro ADN. Dice Mateo 6, si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y tenemos la historia de Mateo 18 que no voy a leer por tiempo, pero esta mañana lo vimos en el devocional. Aquel a que debía muchísimo, recuerda la historia, y que fue perdonado una gran deuda, y luego se encuentra con un colega que le debe un poquito y no le perdona, recuerda la historia. Y se esperaba que el perdonado fuera perdonador, pero resulta que el perdonado, todo para mí, pero él no perdonaba a los demás. Y la Biblia nos enseña acerca de la necesidad de perdonar de todo corazón a los demás. Y hemos dicho que Abraham fue libre para perdonar, y ya te voy a dejar respirar un poco con esto. Vamos al segundo punto, y es, Abraham fue libre para dar. No solo perdonar, sino dar. Y si quieres, de una forma que te puedas acordar, tenemos que dar perdón, pero también tenemos que dar a Dios de lo que Él nos ha dado. Libertad para dar perdón, pero libertad para dar también de nuestros recursos. Y para que tú y yo podamos ser libres para dar, necesitamos no estar apegados a lo material. Dice la Biblia que la raíz de todos los males es ¿qué? El amor al dinero. Y no se trata de si eres más tacaño o menos tacaño. No se trata de si eres más generoso o menos generoso. Dicen que hay gente que es como los de la Virgen del Puño, ¿sabes? ¿Sabes? Hay un montón de dichos. De la mano cerrada, ¿no? Y eso se ve en los niños también, ¿no? Hay niños que son muy generosos, pero hay niños que si tienen una moneda o si tienen 2 monedas y tú le pides una moneda, mira sus monedas, te mira a ti, mira sus monedas, te mira a ti y dice, esto es mío. Es una tendencia, ¿no? Pero Dios quiere que tú y yo seamos libres de estar apegados a lo material. No es pecado tener dinero. Es pecado depender del dinero. Raíz de todos los males es ¿qué? El amor al dinero. Y tú sabes que podemos tener mucho dinero y no amarlo. Y podemos tener realmente muy poco y amarlo. ¿Qué prefieres? Tener mucho y no amarlo, ¿no? Pero es algo que está en el ser humano, ¿no? Y es curioso que cuando tú y yo somos libres de lo material, reconocemos que todo viene de Dios. No es mío. Eso lo sabía Job. Dice, vine a este mundo desnudo y me volveré desnudo. Lo que tengo no es mío, es de Dios. Cuando se trata de darle a Dios, para el que es libre, no hay tristeza. Es normal, porque es de Dios. Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Cuando somos libres para dar, no estamos confiando en lo que hemos amontonado. Como aquel que guardaba, ¿recuerdas? En su granero. Y le dice, oye, necio, esta noche vienen a por tu alma. ¿Y lo que has guardado de quién será? Y dice, ¿de quién será? Será de alguien que se va a quedar con ello, ¿no? Hay gente que está toda la vida ahorrando y están con los problemas con el testamento. Sacaron una ley hace un par de años aquí en el País Vasco de que podías cambiar el testamento y desheredar a tu familia. Y el lunes todos los notarios están con un montón de gente.
Curiosamente suele estar relacionado con la falta de perdón, esto que estamos hablando, o con los conflictos familiares, ¿no? Familias enteras dicen, lo único que quiere es que me muera para quedarse con lo mío. ¿Conoces a alguien? ¿Has escuchado? ¿Has escuchado? ¿Te ha tocado ir a un notario y ves a 3 o 4 familiares que están enfadados, peleándose por, no sé, por un reloj que quedó, o quizá por un montón de dinero, ¿no? Pero es lo mismo, está en el corazón, ¿no? Curiosamente, Abraham, Génesis 14, versículo 17, después de haber hecho todo lo que hizo por Lot, dice que vuelve y se encuentra con Melquisedec, versículo 18, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Este Melquisedec, según los comentaristas, es tipo de Cristo, quiere decir que refleja cómo es Jesús, pero creen que es un personaje real que tenía posiblemente una serie vamos a decir, no solo su nombre, sino de cargos, que era el rey de Salem, era sacerdote, representaba, vamos a decir, a Dios en aquel tiempo, tenía autoridad, y este Melquisedec le mira a Abraham y le dice, bendito seas, Abraham, Abraham del Dios Altísimo, el Dios creador de los cielos y la tierra. Bendito sea el Dios que entregó a tus enemigos en tus manos. Y este le dice, Abraham, el que te ha dado la victoria no ha sido tu corazón, ha sido Dios. Dios te ha dado la fuerza para perdonar, pero Dios te ha dado también la victoria, ¿no? Y hace algo curioso aquí a Abraham. Abraham le da los diezmos de todo. El gran Abraham saca las cuentas y trae su sobre de diezmos a la iglesia. Abraham dice, esto es de Dios. Curioso, Abraham necesitaba ofrendar. Abraham sabe que el que da la victoria es Dios. Y el versículo 21 dice que el rey de Sodoma le dice a Abraham, Abraham, mira, dame las personas y quédate tú con los bienes. Y Abraham tenía un corazón que no estaba apegado a lo material. Y cuando recibe esta oferta dice, he jurado a Dios que no voy a tomar nada de lo tuyo para que no digas que tú me has enriquecido. Le están ofreciendo un montón de dinero, un montón de cosas y dice, yo tengo un compromiso con Dios, no voy a tocar eso. Justo después de dar los diezmos a Dios, si tú y yo traemos los diezmos a Dios y de repente alguien nos ofrece algo, decimos, gracias Señor, porque tú me estás bendiciendo, ¿no? Es lo que pensamos en nuestra mente. Yo doy, Dios me dio, pero no damos por eso. No damos por eso. La Biblia habla de dar y no es para ganar. Abraham tenía un corazón enfocado en Dios mismo. Cuando recibe esa oportunidad, digamos, de quedarse con los bienes de Sodoma, Abraham deja claro que la prioridad para él no era lo material, era Dios. Y decía, no, yo me he comprometido con Dios de que yo no voy a tomar nada tuyo para que no pienses y que nadie piense que tú eres el que me has enriquecido, porque el que me enriquece es Dios. Abraham era libre de la avaricia. Abraham no dependía de amontonar. Abraham dependía de Dios. Cuando Abraham da los diezmos, Abraham se está enfocando en Dios. Acabo de darme victoria, ahora me enfoco en Él. Después de la victoria, Abraham, ¿qué hace? Adorar. Dar los diezmos a Dios, ¿qué es? Adorar. Ni siquiera es un tema de dinero, es un tema de adoración. Al dar los diezmos a Dios, Abraham está dándole el crédito a Él, está reconociendo que la victoria es suya, está reconociendo que el trabajo es suyo, que no es por nuestras fuerzas. Abraham se esforzó en la lucha, pero el que dio la victoria es Dios, por eso entrega los diezmos. Y en Zacarías 4 dice Zorobabel, no con ejército ni con fuerza, sino ¿con qué? Con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quieres que te vaya bien? Hazlo a la manera de Dios. Deja que Él te dé la victoria. ¿Eres un adorador como Abraham? ¿Eres alguien que cuando ganas algo, una victoria, la que sea, paras y dices, esto es gracias a Dios? ¿Eres así? Alguien que dice, mira, Dios me sostiene. No solo no me defiendo, dejo que Él me defienda, sino que también dejo que Él me sostenga. Hay dos maneras de vivir. Una es decir, mira, yo guardo esto y con esto voy a vivir. Esta es mi seguridad. Y otra es decir, guardo lo que tengo que guardar, doy lo que le tengo que dar, porque mi seguridad es Él. Son dos formas diferentes de vivir.
La Biblia nos anima a darle a Dios lo suyo y confiar en que Él es el que nos sostiene. ¿Recuerdas que una ocasión un joven rico se acercó a Jesús? ¿Recuerdas? Y Dios le pidió lo material. ¿Y qué hizo él? Se fue, ¿cómo? Triste. Y parece mentira que siempre que tocamos el tema del dinero, nos ponemos tristes. O alegres, depende, ¿no? Si hemos ganado algo, ¿no? Pero hay algo ahí que tiene que ver con el corazón. Y Abraham nos enseña que cuando somos libres de verdad, sí, podemos perdonar, pero también somos libres para dar. Y cuando un cristiano realmente es maduro y es libre, no tiene problemas para dar. Pero cuando no es maduro y vamos a decir que no es libre, llega a una iglesia, típica iglesia evangélica, la que quieras, y dice, mira, es que aquí quieren tu dinero. Es su mentalidad. Pero es la inmadurez. Y dice, ¿pero tú cuánto dinero has dado a la iglesia? Pues yo metí en el bolsillo y eché 1 euro. Digo, madre mía, pues sí que se han enriquecido contigo. Pero es una mentalidad. Quizá va a otra iglesia y justo ese día están recaudando para Operación Niño en la Navidad. 20 euros una caja. ¡Ja! Estos quieren mi dinero. Tiene que ver con inmadurez, ¿no? Pero cuando maduramos nos damos cuenta de que dar a Dios es lo normal. Es que es devolverle, es un privilegio para nosotros. Las iglesias evangélicas en todo el mundo se sostienen, no dependemos del gobierno. Y es privilegio de cualquier cristiano comprometido darle a Dios. Es un privilegio. No te quedes con lo que le pertenece a Dios. En Malaquías capítulo 3 hace estas preguntas en el versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Y dice Malaquías, pues vosotros me habéis robado. Y ellos dicen, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición porque vosotros me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, era una especie de cofre ahí en la iglesia, ¿no? Y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé por vosotros al devorador, es decir, os cuidaré. No os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Cuando la Biblia habla de darle a Dios, en el contexto de Malaquías está hablando de frutos también, ¿no? Pero siempre viene asociada una promesa. Y no es que Dios te va a dar más, pero Dios se va a encargar de ti. Le pregunté a un amigo, ¿tú por qué eres fiel con los diezmos? Era una persona con un trabajo muy bueno que gana mucho y está muy comprometido con los diezmos. ¿Te habías dado cuenta que cuando ganas más hay que dar más? ¿Sabes eso o no? Si ganas 100, a ver, matemáticos, ¿cuánto es el por ciento de 100? 10. Entonces, si ganas 100, das 10. Pero de repente ganas 1000, ¿y cuánto hay que dar? Oye, ya 100 es mucho, ¿no? ¿Sí o no? Una cosa es dar 10, pero dar 100. Y si de repente suben las cifras, es más. Y eso como que duele, ¿no? Dice, pero es que ese es 10%. Es que Dios te ha dado más. Ah, no lo había pensado así, ¿no? Y lo interesante de mi amigo decía, mira, yo cuando doy no estoy pensando en eso. Estoy pensando en que Dios me cuida, el que se encarga de mí. Y no quiero ni pensar lo que sería que Dios no me proteja, que Dios no me cuida, ¿no? Yo pensé, qué buen punto, ¿no? No tiene que ver con la cantidad, tiene que ver con agarrarte a su promesa y tú ser fiel y dejar que Dios se encargue, ¿no? La Biblia, cuando habla de dar, no lo ve como una opción. Esto es como lo de perdonar. No es una opción, es la opción para los cristianos. Y cuando la Biblia habla del dinero, lo habla de una forma supernatural. Nos dice, cuando ores, orarás así. Y nos dice, cuando des, Mateo capítulo 6, cuando des, no dice si ese día te levantas generoso y quieres dar. No, es normal. Y digo esto porque a veces decimos que el diezmo está en el Antiguo Testamento, y es verdad. Y que el diezmo era una ley y que ahora no estamos obligados a dar el 10%. Es verdad, no estás obligado a dar el 10%. Como aquel que decía, a mí no me gusta lo del 10% porque es del Antiguo Testamento. Y entonces le dije, ¿quieres ir al Nuevo? En el Nuevo es el 100%. Dice, me quedo con el Antiguo, ¿no? Porque en el Nuevo todo es para Dios. Entonces ahí me interesa más el Antiguo o algo en la mitad, ¿no?
Tiene que ver con el corazón. No tiene que ver con la calculadora, tiene que ver con el corazón. Pero Mateo 6 nos dice, por ejemplo, versículo 2, cuando des limosna, en el contexto de ofrenda, no hagas tocar trompeta para que se enteren todos. Dice, no, cuando tú des, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Versículo 20, haceos tesoros, ¿dónde? En el cielo, porque donde esté vuestro tesoro, estará vuestro corazón. Y sigue con una enseñanza en Mateo 6, versículo 25. No os afanéis qué habéis de comer, qué habéis de beber. Dice, no es la vida más que el alimento, y nos cuenta las flores, nos cuenta los pájaros, pero nos dice al final, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Libertad para dar. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un corazón que no está pegado a lo material y tengo claro que lo primero es Dios, Él se va a encargar de lo demás. Ya, pero tú me has hablado del Antiguo Testamento, de los diezmos, aquí me está hablando de limosna. ¿Qué diría Jesús de los diezmos? Yo a veces me encuentro con personas, normalmente no en la iglesia, ¿vale? No en esta iglesia. Normalmente esas preguntas te las hace alguien de otra iglesia, ¿vale? Entonces viene alguien de otra iglesia y me dice, ¿vosotros también creéis en los diezmos? Ya ves la pregunta que va envenenada, ¿no? ¿Vosotros también creéis en los diezmos? Porque yo iba a tal iglesia, pero como creían en los diezmos, me cambié de iglesia. Ya, está bien, ¿no? Así gastan menos en la segunda iglesia, ¿no? ¿Qué creería Jesús de los diezmos? ¿Qué piensas? Mira lo que dice Mateo 23, 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis, es que ya no es que diezméis el dinero, es que diezmáis la menta, el eneldo, el comino, o sea, diezmáis todo. Y os olvidáis de lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe. Ah, eso es que no hay que diezmar, ¿no? Mira cómo sigue. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Jesús, el que nos dijo, oísteis que fue dicho, pero ahora os digo, cuando toca este tema, no lo quita. A muchos les gustaría, o quizá humanamente nos gustaría que Dios lo quite y así no hay que darle nada y todo es mío, ¿no? Pero no es así. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es decir, no hay ningún problema con los diezmos, para nada, en el Nuevo Testamento. Es normal, es natural y la Biblia habla de diezmos y ofrendas, porque es un tema de corazón. Yo le doy a Dios de lo que Él me da. Y si quieres Nuevo Testamento, 2 Corintios 9, versículo 6. El que siembra escasamente, no espere segar mucho, ¿no? ¿Segará qué? Escasamente. Pero el que siembra generosamente, el que no está con la calculadora y dice, por supuesto, el diezmo para Dios, y si tengo oportunidad de ofrendar, lo voy a hacer, y si Dios me bendice más, voy a dar más. ¿Ese qué? Segará generosamente. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre y Dios es poderoso para hacer que abunde toda gracia, para dar, dice versículo 10, semilla al que siembra y pan al que come, y para bendecirte y para encargarse de ti y de todo lo necesario. Libre para perdonar, para entregar, para soltar, para no recrearme ya en el dolor, entregárselo a Dios. Libre para dar, para no quedarme yo con lo material, para que no me cueste tanto, para que sea, Señor, esto es tuyo, te lo doy a ti, nada más recibirlo lo separo porque si no me lo gasto y luego no puedo. Señor, esto es tuyo, esto te pertenece a ti y no voy a recrearme en eso, sencillamente te lo doy y te lo entrego y te adoro de esta manera, como hizo Abraham. Se encontró con el representante de Dios ahí, le entregó todo. Abraham iría a la iglesia y llevaría sus diezmos. Abraham diría, para Dios, lo primero es lo primero. Abraham se cambia de ciudad, se va a otra iglesia, para Dios, porque lo primero es lo primero. Reconoce que la victoria es de Dios. Reconoce que Él te ha perdonado. Reconoce que todo lo que tienes es de Él. No estamos hablando de dar algo que es nuestro, es algo que es de Dios y a Dios se lo devolvemos. Vamos a orar, te pones en pie, por favor. Gracias por tu atención. Yo sé que el tema no era muy bonito, ¿verdad? No hemos hecho muchos amigos hoy, ¿no? Oramos. Señor, te damos gracias por tu amor. Gracias porque es verdad, Señor, tú nos has perdonado,
Tú nos has rescatado cuando éramos impíos, cuando éramos infieles. A pesar de eso, Señor, tú has sido fiel. Señor, gracias porque no estamos aquí por nuestras buenas obras, por nuestros méritos. No tiene nada que ver con eso. Es por tu gracia. Cuando, Señor, nosotros estábamos apartados de ti, tú hiciste todo para que podamos estar contigo, Señor. Hoy te adoramos porque eres nuestro Padre, porque no nos das lo que nos merecemos, sino que nos tratas con gracia, con amor, con misericordia. Señor, gracias por el ejemplo de Abraham, al que tú llamaste tu amigo. Señor, gracias porque Abraham no solo perdona, sino que va un paso más allá y se arriesga y defiende y pelea y lucha, Señor. Ayúdanos a perdonar de esta manera, a no guardar nada contra nadie, sino que seamos libres, Señor, para ayudar y dar un paso más. Señor, que dejemos que tú nos defiendas en todo momento. Señor, que dejemos que tú te encargues de todo. Y también, Señor, te pedimos que nos des la fuerza para poder dar. Señor, darte a ti lo que es tuyo. Te pedimos perdón, Señor, si nos hemos alejado de ese compromiso o si nunca lo hemos hecho, Señor. Ayúdanos a probar, como dice en tu palabra, darte a ti lo que es tuyo y ver qué haces tú, Señor. Y los que ya lo hemos experimentado, Señor, ayúdanos a dar con alegría, dejando que tú multipliques, Señor. Tú no necesitas nuestros recursos, pero tú quieres, Señor, que te adoremos de esta manera, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia que no solo paga las facturas, sino que puede ser de bendición para muchos. Ayúdanos a ser una iglesia, Señor, que permite que el Evangelio se predique en muchos lugares. Que sea una iglesia que pueda ayudar a muchas otras. Señor, una iglesia que pueda sostener a otros y que pueda permitir que el Evangelio corra, que tu palabra corra. Y que lo podamos hacer, Señor, por medio de corazones no ya generosos, sino corazones que son libres para darte a ti lo que es tuyo, Señor. Gracias porque todo es tuyo. Nuestra capacidad para perdonar viene de ti, el que nos ha perdonado. Nuestra capacidad para dar viene de ti, nuestro proveedor, Yahvé, Jireh, el que nos da mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o entender. Señor, ayúdanos a encontrar esa libertad que tú puedes dar. Ayúdanos a no dejarnos llevar como se dejó llevar Lot, sino a ser como Abraham, pensando en ti, mirando a lo que no se ve, buscando lo que no se ve. Señor, gracias porque tú defiendes a ese tipo de personas y queremos ser así. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, a dejar que tú te encargues de todo, Señor. Hoy queremos buscar primeramente tu reino, lo que tú piensas, lo que tú quieres, lo que es importante para ti, Señor. Ayúdanos a enfocarnos en ti, poner los ojos arriba, mirar las cosas de arriba y no a las de la tierra, porque nuestra vida está escondida con Cristo. Señor, gracias porque estás con nosotros, nos permites crecer, nos permites empezar otra vez, nos permites perdonar. Ayúdanos, Señor, a soltar el rencor, soltar la amargura. Nos permites dar. Ayúdanos, Señor, a no depender de nosotros. Hoy queremos depender de ti. Queremos demostrártelo, Señor, de una forma práctica también. Señor, te reconocemos hoy como Dios, el único que es nuestro dueño, el que nos sostiene, a quien queremos adorar y a quien adoraremos por toda la eternidad. En el nombre de Jesús.